Hola, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre digo. Damos inicio a la segunda clase grabada de este cuatrimestre. Ya tuvimos dos clases por Meet para el repaso de los parciales, del parcial, y esta es la segunda clase en video grabada de este segundo cuatrimestre. Los parciales los voy a tener todas las notas terminadas para el martes que viene y en la medida de lo posible voy a ir haciendo las devoluciones sobre los resultados de los mismos. Así que les pido paciencia, como les había dicho el martes pasado, hasta el martes que viene. Hoy lo que vamos a seguir trabajando es la cuestión de la dimensión enunciativa que empezamos a ver, la dimensión enunciativa del discurso radiofónico que empezamos a ver con Humberto Eco y el lector modelo, el lector infábula de la clase pasada. ¿Cuál es la idea? Que hoy pasemos de esa idea de los destinatarios construidos en el discurso literario que empieza a plantear Humberto Eco, que pasemos a ver cómo esto puede ser analizado en el discurso propiamente radiofónico. Vamos a tener esta segunda clase en video y la próxima clase vamos a tener un Meet para compartir la actividad que se ha desarrollado y las dudas que seguramente van a tener, porque como les dije en la clase pasada, este es un tema complejo y bien difícil. A ver, volvemos a reiterar algo que hemos mencionado, la idea de noción de discurso radiofónico, aquello que es emitido por el emisor, ¿sí? Articulado alrededor de todos los elementos del lenguaje del medio. En el discurso radiofónico siempre se construyen sentidos, nociones, valores, ideas, sentimientos, imágenes mentales sobre al menos dos grandes dimensiones. Una es la dimensión referencial, que propone una cierta representación de lo real, entendiendo que lo real en sí mismo no existe, nunca existe en sí mismo, sino que siempre es una construcción social. Y entendiendo que esa representación social de la realidad se construye a nivel discursivo. Esto a nivel de discurso radiofónico nos permite entender qué es lo que las radios dicen que la realidad es. Repito, ¿qué es lo que las radios dicen que la realidad es? Para ello analizamos temas tratados, actores, tipos de actores, conflictos, ámbitos geográficos predominantes, etcétera, etcétera. Como productores y productoras, siempre construimos realidad cuando estamos tomando decisiones en torno a qué incluir y qué excluir del discurso radiofónico. Igual no es en esto en lo que nos queremos centrar, sino en la dimensión que vamos a llamar enunciativa. Fíjense la raíz de esta palabra. Enunciativa viene de enunciadores y enunciatarios. Enunciadores, como les habíamos dicho la clase pasada, es la dimensión en la que, esta dimensión enunciativa es la dimensión en la que se construye en el discurso aquellas figuras de los que producen el discurso y de aquellas figuras a quienes está dirigido el discurso. Para entender cómo se construyen estas dos figuras de enunciadores como figuras discursivas, figuras discursivas de las cuales se construye las figuras de los que hablan y de a quienes va dirigido el discurso, analizamos aspectos explícitos e implícitos. Dentro de los aspectos explícitos vamos a trabajar sobre todo la presencia de los enunciadores y los destinatarios en el lenguaje de la radio, y dentro de los aspectos implícitos vamos a trabajar aquellas cuestiones que tienen que ver con aspectos no verbales como lo sonoro y lo musical, ¿sí? De vuelta, como productores delimitamos figuras como enunciadores, nos presentamos de determinada manera en el discurso de la radio con determinadas características, pero también proponemos figuras de enunciatarios o destinatarios, que son sinónimos para nuestro entender, es decir, figuras dentro de las cuales los oyentes reales, que no es lo mismo que los destinatarios, pueden encontrarse, pueden reconocerse. Estamos trabajando sobre el texto de María Cristina Mata, Lo que dicen las radios. Obviamente en este texto lo vamos a subir al aula virtual junto con este video. ¿Cuál es la idea? Que entre las dos figuras de enunciadores y destinatarios o enunciatarios ahí opera una suerte de contrato, una suerte de acuerdo, siempre implícito,
que nosotros vamos a llamar contrato comunicativo, que puede ser definido como un acuerdo, una convención, un sobreentendido a través del cual el enunciador construye un destinatario que es entendible, creíble y aceptable. Obviamente, como todo acuerdo, puede ser modificado, puede ser ajustado, pero si la emisora logra audiencia que desea, ese acuerdo, en primer lugar, está funcionando, ese contrato comunicativo está siendo eficaz, está siendo eficiente, y en segundo lugar, si ese contrato comunicativo va a tratar de ser sostenido a lo largo del tiempo. Obviamente, para conocer cómo se construye ese contrato, tenemos que, por un lado, entender cómo se construye el enunciador, con qué características, qué ofrece ese enunciador, y por otro lado, cómo se construye el destinatario y qué se dice que el destinatario está buscando en esa radio, qué expectativas, qué gustos, qué intereses. En esa amalgama de las dos figuras es donde se construye el contrato comunicativo. Veamos algunas cuestiones. Como les decía, hay elementos directos e indirectos. Veamos cómo se construyen los destinatarios, ¿sí? Los destinatarios en términos directos, esto es a través de elementos verbales que se pronuncian en la radio y que delimitan con la mayor de las claridades posibles a quién se le está hablando, a quién se está construyendo como destinatario de ese discurso. Esto sirve para la radio, pero también para otros medios de comunicación. Lo que pasa es que en la radio analizamos lo verbal como un aspecto sin dudas muy importante. El primer aspecto es las apelaciones, es decir, las interpelaciones o convocatorias, que son llamados directos hacia los oyentes. Si yo te digo, usted que me está escuchando, no es lo mismo que decir, hey, vos que estás en el bondi volviendo a tu casa. ¿Sí? Yo ahí delimito, caracterizo en una frase a quién estoy hablando. Una cosa es hablar en un voceo juvenil, un tipo de frase cercana que interpela o construye un lugar para una audiencia que se siente hablada por ese tipo de apelación, y otra cosa es una apelación más seria, más formal, más circunspecta. En esa simple apelación yo ya tengo un elemento muy claro de a quién le estoy hablando, a quién le estoy diciendo que le estoy hablando. ¿Sí? Segundo aspecto directo, segundo modo directo de aparición de los destinatarios y destinatarios, las referencias. En las referencias no hay una habla directa hacia quien yo le estoy hablando, sino menciono aspectos de la vida o características de esos supuestos oyentes, de esos destinatarios. No se les habla, sino que se habla sobre ellos. ¿Sí? A nosotros nos escuchan los jóvenes, o por ahí es muy común decir, bueno, seguramente la gente que nos escucha está interesada en saber qué pasó con el pase de tal futbolista a tal club. Eso es una referencia que me identifica claramente qué tipo de interés se le atribuye al destinatario. O seguramente a la gente otro ejemplo, ¿no? Seguramente a la gente le ha pasado cuando vas a una fiesta y te encontrás y no conoces a nadie, ya ahí esa referencia también construye muy nítidamente referencias sobre prácticas, sobre cosas que hacen los destinatarios construidos. Y el tercer aspecto importante son preguntas de diálogo, ¿sí? Establecen en este sentido un tipo de léxico, un tipo de modo de hablar, un tipo de referencia, y a su vez la pregunta siempre implica un tema de conversación, ¿sí? Y obviamente implica un tipo de vínculo, si es cercano, si es más lejano, si hay una afectividad, si hay una diferencia, etc. No es lo mismo, y ahí yo les pongo 3 ejemplos distintos. ¿Qué opina nuestra querida audiencia, que es más formal, a ustedes cómo la ven directamente, hablándole, preguntándole, en un tipo de vínculo mucho más directo, mucho más cercano, mucho más juvenil? ¿O qué pinta para esta noche, gente? Digo, son distintas formas de preguntar, por ahí puede ser la misma cosa, pero que construye, delimita con claridad. Siempre todo esto es implícito, ¿no? O sea, pero yo cuando me hablan de un modo sé a quién están hablando. Si a mí me dicen qué opina nuestra querida audiencia, yo escucho eso en la radio, inmediatamente cambio, porque yo no espero eso de la radio. Entonces, estos serían los 3 aspectos directos, verbales, a través de los cuales uno puede detectar y reconstruir el modo en que aparecen los destinatarios. Apelaciones, referencias,
preguntas de diálogo. Los modos indirectos, que no son verbales, de aparición de los destinatarios, los más importantes son estos tres. Primero que todo, en la radio actual y desde hace bastantes décadas, la musicalización. Naturalmente, en la radio actual, la música, la pauta musical, marca con claridad a quién se le habla. Fundamentalmente por la estructura de gustos que se le atribuye a los destinatarios. En segundo lugar, la publicidad, el tipo de publicidad emitida, las características, los productos y servicios que son publicitados, los temas. Todo eso va configurando a quién se le está hablando. No es lo mismo una FM o una radio en la que promocionan Bacardí, publicitan Bacardí o no sé, los boliches del no sé qué zona, que una radio donde se publicita otro tipo de bebidas. Por ejemplo, no sé, para establecer nítidas diferencias, Narampol podría ser, ¿no? Digamos, una y otra publicidad delimitan con claridad a quién se le está hablando en ese emisor o a quién se le pretende hablar. Y obviamente otros recursos indirectos como la inclusión en el discurso radiofónico de novelas, de cuentos, de relatos, de determinadas secciones humorísticas con determinadas características, burlescas, imitaciones, etc. Los sorteos delimitan con mucha claridad y de modo siempre indirecto a quién se le está hablando. Si yo sorteo entradas para ir al baile de cuarteto de la Mona Jiménez, delimito con mucha claridad a que si yo sorteo para ir a una fiesta electrónica en, no sé, en Palermo, en Buenos Aires. Obviamente eso está marcando de modo indirecto, reitero, a quién se le está hablando y qué tipo de destinatario estoy construyendo. Como les digo, siempre estas clases intentan ser rápidas, cortas, concisas. La clase que viene vamos a terminar de ver la cuestión de los enunciadores, cómo se construyen los enunciadores. En lo que hemos visto hoy, hemos tratado de ver cómo se construyen los destinatarios. Yo sé que es mucha información quizás. Yo les pido que lean el texto, revisen la clase y hagan esta actividad para que la revisemos en el Meet de la semana que viene. La actividad es muy simple. Confeccionan un cuadro sinóptico sobre los modos directos e indirectos en que aparecen los destinatarios en el texto, lo que dicen las radios. A grandes rasgos yo se los he explicado, pero la idea es que ustedes lean y sistematicen el texto. Y la segunda actividad es redactar 2 textos de 3 párrafos, cada uno sobre la realidad económica actual. ¿Por qué les pido 2 textos? En uno van a tratar de construir un destinatario, van a tratar de hablarle utilizando apelaciones, referencias y preguntas, los 3 elementos, a un destinatario joven de clase media-baja. Y en el otro texto, en el segundo, van a tratar de hablarle a un destinatario joven de clase media-alta. Obviamente se aceptan, además de estos 3 elementos, apelaciones, referencias y preguntas, que ustedes echen mano a las variedades lingüísticas, a los aspectos de las variedades lingüísticas, ¿sí? También les pedimos, porque es muy fácil caer en ello en este tipo de actividades, evitar prejuicios y estigmatizaciones. No es para entregar la actividad, sino lo vamos a revisar en el Meet de la semana que viene. En el Meet de la semana que viene vamos a revisar cómo se construyen los enunciadores, vamos a ver preguntas sobre eco y esta parte de mata, y vamos a revisar esta actividad. Espero que se haya entendido lo mejor posible. La semana que viene nos encontramos en el Meet, obviamente ya pasaré el link, y también con las notas de los parciales ya corregidas. Les mando un saludo muy grande.